Buenos días. Bueno, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, aquellos que ya nos han visitado muchas veces. Bueno, vamos a tener tiempo con la palabra de Dios. Les invito a leer sus Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 6 al 10, pero vamos a leer del versículo 1. Así que leemos Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 10, pero vamos a estar estudiando específicamente el versículo 6 al 10. Oramos primero. Señor, damos gracias por tu palabra, que podemos abrirla, podemos leerla, explicarla, entenderla. Gracias, Padre, porque es un privilegio. Podemos conocerte por medio de tu palabra, podemos conocer cómo eres, quién tú eres, podemos saber cómo ser reconciliados contigo porque tú nos lo has dejado escrito. Creemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, creemos que tú la usas, creemos que tú nos santificas por medio de ella, que tú salvas a los perdidos, y rogamos, Dios, que eso hagas en esta mañana. Rogamos que podamos adorarte a través de este tiempo, y que tú salves a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, y tú santifiques a tu pueblo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Si hay un patrón que vemos por lo general en las Escrituras, claramente es el concepto del discipulado. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento sobre todo, pero por supuesto también en el Nuevo Testamento, vemos el discipulado. Jesús vino y ¿qué dejó? Discípulos, dejó discípulos, por supuesto, muchos, y principalmente a los apóstoles. Él vino y estuvo en su ministerio. Cuando empezó su ministerio, esos 3 años, estuvo invirtiendo tiempo en personas, y específicamente en 12, y dentro de esos 12 sabemos específicamente en 3. Luego, cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que sigue este concepto de discipulado. Ahí lo tenemos al apóstol Pablo haciendo discípulos, y por supuesto dejando específicamente a un discípulo, que es el discípulo de Pablo, que es Timoteo. Y cuando Pablo ya está a punto de morir ahí en 2 Timoteo, él le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto no te lo quedes vos solo, Timoteo. Esto encarga a hombres fieles, pero que tampoco se lo queden, sino que sean idóneos para enseñar también a otros.
Así que nos damos cuenta que el cristianismo es una vida de discipulado. Incluso pensando en las mujeres, también vemos ahí en Tito, que Pablo le dice a Tito que le diga a las ancianas que enseñen a las más jóvenes, a las ancianas, a las mujeres maduras, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser hacendosas en su hogar, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que es un concepto de discipulado. Y cuando el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, luego de resucitar, ahí en Mateo capítulo 28, deja una gran comisión, un gran mandamiento, ¿qué le dice? Id y haced discípulos. Así que vemos que podemos resumir de qué se trata el cristianismo. Bueno, obviamente glorificar a Dios y de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio implica hacer discípulos. Si nosotros pensamos, muchas veces decimos que tenemos que vivir para lo eterno, ¿no? Colosenses, creo que es, no recuerdo, creo que es capítulo 3, me parece, que dice que debemos poner la mira en las cosas que no se ven, ¿no? Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros somos llamados una y otra vez a vivir para lo que no se ve, a vivir para lo eterno. Yo creo que hay una manera de que vos te puedas dar cuenta si estás viviendo para lo eterno. Muy sencillo, muy sencillo. Una sola pregunta, porque vivir para lo eterno es un concepto un poco difícil de tocar, ¿no? Difícil de definir. Podríamos hablar mucho de qué implica vivir para lo eterno. Bueno, quizás podés pensar a través de esta pregunta, si vos estás viviendo para lo eterno, ¿estás discipulando a alguien? ¿Estás invirtiendo tiempo en alguien? O bueno, quizás vos hoy no podés encontrarte en la etapa tal vez de estar discipulando a alguien, pero ¿estás siendo discipulado? Eso se trata de vivir para lo eterno. Se trata de hacer discípulos, predicar el Evangelio, por supuesto, y a aquellas personas que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio, discipularlas, instruirlas. Dice Jesús ahí en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que podés preguntarte, ¿estás viviendo para lo eterno? Y podés preguntártelo de otra manera. Si el Señor te lleva hoy a su presencia, podés decir, bueno, he dejado un Timoteo, he dejado un discípulo, de hecho, o varios, ideal, pero por lo menos uno he dejado a alguien, o bueno, me estoy preparando para poder dejar a otros. Y cuando discipulamos personas, cuando invertimos tiempo en otros, es que tenemos un gozo inexplicable. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que cuando las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, nos produce un gozo incalculable. Repito, cuando las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, nos produce un gozo incalculable. Y vamos a ver en este texto tres evidencias que nos ayudarán a saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor. Y la primera evidencia es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, tendrán una alta estima de los líderes. Repito, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, tendrán una alta estima por sus líderes. Noten conmigo, por favor, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Pablo acaba de explicar en versículo 6 qué es lo que dio origen a esta epístola, a esta carta. ¿Qué es lo que dio origen? Bueno, sabemos, ya lo hemos estudiado por contexto, que los misioneros Pablo, Silas y Timoteo fueron los fundadores de la iglesia en Tesalónica. Ellos debieron huir rápidamente por causa de la persecución. Quizás habrán estado unos 3 meses en Tesalónica aproximadamente. Así que ellos tuvieron que huir. Fueron a Berea, de Berea a Atenas, de Atenas a Corinto. Y Pablo se había quedado con una preocupación, porque fue muy poco el tiempo que estuvo con ellos y ellos eran recién convertidos. Y la preocupación que se había quedado Pablo era, ¿cómo estarán estas personas? ¿Cómo estarán estos hermanos? Así que Pablo quiso volver a verlos. Notemos ahí, por favor, capítulo 2, versículo 18, noten conmigo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
Bueno, no sabemos cuál fue el estorbo de Satanás, pero quizás, pensando en Hechos 18, sabemos que cuando cuando estaban los que estaban persiguiendo ahí a los misioneros, quisieron agarrar a Pablo, Silas y Timoteo, o por lo menos a Pablo y Silas, y no los agarraron. Sabemos que agarraron a Jasón y a otros discípulos. Y Jasón tuvo que pagar una fianza para que fueran librados. Bueno, no es explícito el texto en esto, pero probablemente quizás eso tenga que ver con que los misioneros no podían volver a Tesalónica. No podían volver, no podían entrar. Pero Pablo quería ir, pero no podían ir. Así que ellos están tratando de ir, tratando una y otra y de otra forma, buscando la manera de volver a Tesalónica, y no pueden. Así que toman una decisión. ¿Cuál es la decisión? Enviar a Timoteo. Timoteo es un joven de 20 años. Recién Pablo hace poquito lo había agarrado para llevárselo en su segundo viaje misionero. Así que Timoteo tenía unos 20 años. Recontra nuevo en el ministerio. Y Pablo lo envía a Timoteo. Probablemente, quizás Timoteo no estaba involucrado dentro de esta fianza que pagaron. Así que lo manda a Timoteo. Y Pablo está en Atenas, Pablo se va a Corinto. Y ahora esta porción que leemos del versículo 6 en adelante, Pablo nos cuenta la segunda parte. Ahora Timoteo volvió Timoteo y les trajo buenas noticias. En Hechos 18:5 nos cuenta esto. Dice, y Pablo ya se había ido de Atenas a Corinto, dice Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, en Macedonia estaba Filipos y estaba Tesalónica, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que Timoteo vuelve, Pablo está en Corinto, Timoteo vuelve y le trae preciosas noticias de Tesalónica. Y realmente en todo vemos mucho en la carta de Tesalónica, vemos mucho este amor de unos a otros. Este amor de Pablo por los tesalonicenses y este amor de los tesalonicenses por Pablo. Y Pablo nos deja ahí como frases amorosas, podríamos decir, no en el sentido de amor de entre hermanos, frases que expresan este amor de unos por otros, como la Biblia nos enseña a amarnos unos a otros. Y noten cómo lo explica Pablo en el versículo 6, dice que Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Pablo no dice, lo podría haber dicho, Timoteo volvió de Macedonia a Acaya, porque Pablo estaba en Acaya y Timoteo estaba en Macedonia. O tampoco dice, Timoteo volvió de Tesalónica a Corinto, lo cual también sería correcto, porque era donde se encontraba Pablo. Pablo dice, de vosotros a nosotros. Es como que hay una reciprocidad acá en este amor entre ellos. Noten que Pablo lo envía a Timoteo para fortalecer a estos hermanos. Noten conmigo, por favor, en capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Y acá explica para qué. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que Pablo lo envía a Timoteo para que Timoteo aliente a estos hermanos, para que Timoteo les explique, les anime con lo que Pablo ya le había enseñado y para que traiga un informe de cómo estaban. Y ahora Timoteo vuelve, Pablo se encuentra y Pablo explota de alegría, porque las noticias de estos hermanos son excelentes. Pensá por favor por un momento. La iglesia, cuando Pablo escribe esta carta, tendría poco menos de un año. Probablemente cuando Timoteo va a ellos, esta iglesia tenía pocos meses, quizás 4 meses, 6 meses. Y estas personas, sabemos por capítulo 1, eran prioritariamente gentiles, porque dice capítulo 1, versículo 9, os convertisteis de los ídolos para ser, así que eran gentiles, personas que nosotros hoy estamos cristianizados, nuestra cultura está cristianizada en cierta manera, en ese momento no. Así que ¿cómo están estos hermanos? Y cuando Timoteo vuelve, da excelentes noticias, noten conmigo ahí el texto, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor.
ahí de vuestra fe, la noticia que Timoteo trae de la fe de los tesalonicenses, es que se refiere a que ellos se mantuvieron firmes en medio de la persecución. Nosotros sabemos, por la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, que cuenta el Señor Jesús, que va a haber personas, o sea, la parábola de Mateo 13 nos habla de distintos terrenos en el cual la semilla, el evangelio es sembrado, y distintas reacciones al evangelio, y una de esas reacciones es que va a haber personas que parecen creer. Dice el Señor Jesús que al momento reciben la palabra con gozo. Así que cuando va a haber personas que pareciesen ser creyentes, vos les hablás y les decís, sos un pecador. La Biblia dice, Romanos capítulo 3, que todos pecamos, que estamos bajo la ira de Dios. ¿Vos estás bajo la ira de Dios? Si vos morís hoy, en esta condición, lo que te espera es el infierno. Pero Dios, como cantamos, Dios dio a su Hijo en amor por los perdidos. Dios envió a Jesús, Dios hecho hombre. Él vivió la vida que no podés vivir. Él murió la muerte que vos merecés, para que si te arrepentís y crees en Él tengas vida eterna. Para que tus pecados sean puestos sobre Él y su justicia perfecta sea imputada en tu cuenta. ¿Y qué tengo que hacer? Te dice la persona. Nada, arrepentirte y creer. Recibir este regalo de la salvación. No tenés que ir a hacer obras, no tenés que ir a una iglesia, no. Tenés que arrepentirte y creer en Jesús. Recibir por la fe este regalo. Y la persona ¿qué te dice? ¡Wow! Sí, yo quiero eso, amén. Bueno, y parece un creyente. Pero al poco tiempo viene la persecución, vienen las dificultades, llega a su casa, cuenta esta buena noticia y le dicen de todo, lo echan a patadas. Va a su trabajo con sus amigos, va a dar esta noticia que él acaba de recibir, que la salvación es por gracia mediante la fe, que podemos ser reconciliados con Dios por medio de Jesús, y va corriendo y sácate. Le dicen de todo. Y empieza la persecución. ¿Y qué hace esta persona? No, yo ya no quiero seguir más a Jesús. No, ya no. Apostasía, lo que se llama la apostasía. Personas que parecen ser creyentes y no lo son. Bueno, ese era el temor de Pablo. Que ahora los tesalonicenses, en medio de la persecución, hubiesen abandonado la fe. Noten conmigo capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié a Timoteo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el texto claramente. Para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero ahora cuando Timoteo vuelve, o sea, para eso lo manda Timoteo. Y cuando ahora Timoteo vuelve, les da buenas noticias ¿de qué? De su fe. Pablo le cuenta que estas personas seguían aferradas al Evangelio. Pablo le cuenta que estas personas, a pesar de que la persecución se echó sobre ellos daban testimonio de su fe. Leemos en capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, los tesalonicenses, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que estas personas, cuando Timoteo vuelve, le dice, Pablo, no lo podés creer. En medio de la persecución, estas personas no paran de hablar del Señor. Según leemos en capítulo 1, versículo 8, vuestra fe se divulga por Macedonia y Acaya. Acaya es donde está Corinto, Macedonia donde está Filipos y Tesalónica. Y Pablo usa una hipérbole. Y por todas partes, vuestra fe en Dios es oída. Pero no solamente de la fe, sino cosas que van de la mano. Dice vuestra fe y amor. Por supuesto sabemos que la evidencia de que una persona es un creyente es que ahora ama a los hermanos. Esa es una clara evidencia, según leemos en toda la carta de Primera de Juan. Y estas personas no solamente daban testimonio de su fe, sino estas personas amaban a los creyentes. Noten que dice en el capítulo 1, versículo 9 que acabamos de leer, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, los tesalonicenses se identificaron ¿con quiénes? Con los misioneros, que eran vistos como lo peor de lo peor. Pero, ¿por qué se identificaron con ellos? Porque los amaban. Y notemos, estas personas no solamente predicaban el Evangelio, sino estas personas
amaban a otros creyentes. Si vos decís que sos un creyente y no amás a otros creyentes, no sos un creyente. La Biblia lo dice. El que dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, no es de Dios. Porque ¿cómo puedes decir que amás a Dios a quien no has visto si no amás a tus hermanos a quienes ves? Pero estas personas amaban a los hermanos. Noten el texto, por favor, ahí en capítulo 3, versículo 6. Que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Así que Pablo tenía miedo de que estas personas hubiesen flaqueado en medio de la persecución, pero pasa absolutamente todo lo contrario. Pablo tenía miedo de que los tesalonicenses pensaran que los misioneros eran unos chantas, pero pasa todo lo contrario. La palabra ahí que se usa, nos recordáis. Quizás a nosotros la palabra recordáis nos da la idea de lo siguiente, que alguien te dice, ¿te acordás de fulanito? ¿De quién? Fulanito, el que era así medio alto o medio bajito, que usaba lente, o que era así, o que era así. Ah, me acuerdo, sí, me acuerdo, claro. Bueno, no es la idea de eso. No es la idea. No es que Timoteo les dijo, ¿se acuerdan de Pablo? ¿De quién? De Pablo. ¿Qué Pablo? Ah, sí, me acuerdo. Ahora que decís me acuerdo. No. La palabra ahí, mención, quiere decir traer intencionalmente a la memoria. Incluso, la palabra ahí, mención, en griego, mención, se usa la mayor parte de las veces para hablar de recordar a alguien en oración. Yo se los leo, por ejemplo. En capítulo 1, en Romanos 1:9, dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hago mención, la misma palabra que acá, recordáis, la misma palabra. Hago mención en mis oraciones. En Efesios 1:16 se usa la misma palabra, Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, es la misma palabra ahí, la misma palabra. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, mención, la misma palabra, etcétera, etcétera. Así que la idea del texto, cuando Timoteo le trae noticias a Pablo, es que ellos los recordaban. ¿Qué quiere decir? No de que, sí, me acuerdo quién es Pablo, sino de que ellos estaban preocupados por Pablo. O sea, imagínense la situación. Timoteo llega a Tesalónica y se encuentra con que estas personas están preocupados por los misioneros. Quizás, el texto no habla acá de oración, pero esta palabra siempre Pablo la usa en contexto de oración. Quizás cuando Timoteo vuelve, se encuentra con que ellos están, o sea, imagínense la situación. Pablo, Silas, Timoteo están orando por los tesalonicenses. Y ahora cuando Timoteo, y lo manda a Timoteo, a ver cómo están. Y cuando Timoteo llega, lo ven los tesalonicenses a Timoteo y le dicen, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está Silas? Estamos orando por ellos. Y noten el texto, dice, deseando, ahí la palabra deseando vernos, deseando quiere decir, expresa el verbo, un deseo intenso. O sea, los tesalonicenses oraban por ellos, pero no solo oraban, sino que también tenían un profundo deseo, añoreando. Y realmente algo que es precioso y podemos ver claramente en el texto es que cuando una iglesia es fiel, cuando personas son fieles, una característica que vemos es que estiman a sus líderes. Cuando una iglesia es fiel, cuando los creyentes son fieles, una característica es que estiman a sus líderes. Y no me refiero solamente a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino que estiman a las personas que han invertido tiempo en ellos. Yo sé que muchos de acá han crecido en un contexto donde el pastor es casi un semidios, una cosa así, ¿no? Alguien que casi que no se lo puede ni acercar, ni nada. Es alguien que está allá lejos. Sé que ese es el contexto en el cual muchos de ustedes han crecido en el Evangelio, y eso es antibíblico, por supuesto.
Pero nosotros hemos crecido en otro contexto, y es el contexto opuesto, lamentablemente, y es en el contexto de la duda, en el contexto donde todo el tiempo se cuestiona a los líderes, constantemente, todo el tiempo está poniendo en tela de juicio. Por supuesto, un pecado es idolatrar a los pastores, eso es pecaminoso totalmente, pero el pecado opuesto, vamos a decir así, es no considerarlos, no respetarlos. Hay una frase que suena muy bíblica. Cuando le hablas a alguien, le preguntas, ¿quién es tu pastor? ¿Qué te responde? Mi pastor es Jesús, te dice. Mi pastor es Jesús. Y uno dice, wow, cuánta teología tiene esta persona. Bueno, yo les voy a decir lo que significa esa frase. Yo no me someto a nadie. O sea, si Jesús estuviese acá en la tierra, tampoco me sometería a Él. Pero como, digamos, está en todos lados porque Él es Dios, pero en un sentido, físicamente ha ascendido a los cielos. Entonces, claro, yo me someto a Jesús. Mi pastor es Jesús. O si tu pastor es Jesús, te someterías a lo que Jesús te dice que te sometieses. Pero detrás de esa frase es, yo no me someto a nadie. A veces hablas con personas que muy orgullosas te dicen, no, yo me fui de esta iglesia porque el pastor tal cosa y yo se lo dije en la cara y me fui. Y de esta otra iglesia me fui porque me peleé con el líder de no sé qué, porque no me gustaba cómo tocaba la guitarra. En la otra me fui porque me peleé. Pero te lo cuentan orgullosos, ¿no? Como si como si fuese un mérito. ¿Un mérito de qué? ¿Un mérito de qué? Si la Biblia claramente dice que tengas, lo vamos a ver mucho más adelante, pero Pablo le dice a los tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 13, 14, que tengan en alta estima a los que los presiden, lideran en el Señor. Y una característica, hermanos, qué casualidad, comillas, casualidad, que una característica de una iglesia fiel es que estima a sus líderes. Eso es esta frase, entre comillas, muy piadosa que parece, ¿no? Mi pastor es Jesús, muy piadosa. No hay piedad en eso, no hay piedad. Qué casualidad, hermanos, que leemos varias, digamos, pero cuando nosotros, si uno quisiese decir, bueno, voy a predicar sobre iglesias fieles en el Nuevo Testamento, vas a caer primariamente en dos cartas. Una es la que estamos estudiando, Tesalónica, y otra es, que ya se ha enseñado también, Filipos, son dos iglesias fieles. Tesalónica y Filipos son dos iglesias fieles. Qué casualidad, hermanos, que son dos iglesias que estiman a sus líderes. Noten Filipenses 4:10 dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba oportunidad. Y dice en el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, los filipenses, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué casualidad, hermanos. Una iglesia fiel de Filipos, vemos que es una iglesia que está apoyando a Pablo, al fundador de la iglesia, en este caso, o a los fundadores. Y qué casualidad, hermanos, qué casualidad, comillas, ¿no? Casualidad. Que cuando pensamos en una iglesia no fiel, ¿en quién pensamos? En los corintios pensamos. 2 Corintios 12:15 dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 1 Corintios 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y arranca a dar un montón de preguntas. Qué casualidad, qué casualidad. El pueblo de Israel en el desierto, podemos decir que era un pueblo fiel. ¿Y qué quiso hacer el pueblo una y otra vez? Matar a Moisés, matar a sus líderes. Claro que sí.
Claro que sí. Porque es una característica, hermanos. Una característica. Ahora, por supuesto, claro, vuelvo a aclarar de que nadie está diciendo en ningún momento que los líderes, que los pastores o los líderes de una iglesia son semidioses de ninguna manera. Incluso Pablo en la misma carta, en la misma carta en 1 Timoteo, él dice, ¿qué pasa si un pastor peca de tal manera que se descalifica? ¿Qué pasa? 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, o a los que pecan, por contexto es a los que son acusados, por contexto, y se comprueba que esa acusación es verdadera. Repréndelo delante de todos para que los demás teman. Claro que sí. Si un pastor peca de tal manera que se califica, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer? Sacarlo del ministerio. Santiago 3:1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. O sea, las personas te pueden tener como un gran predicador, pero si vos no vivís lo que enseñás, en el reino de los cielos sos el más pequeño. La gran declaración de juicio en los evangelios, ¿contra quiénes son? Contra los líderes de la nación. Hay de vosotros, Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, los líderes. Por supuesto que los líderes serán medidos con una vara más alta. Por supuesto que la responsabilidad es más alta. No son perfectos, claramente no. Pero deben ser un ejemplo a imitar. Y la Biblia nos manda que cuando hay personas que cumplen los requisitos, no que sean de vuelta, no que sean perfectos, si vos idolatrás a un pastor, lo vas a terminar odiando. ¿Saben por qué? Porque te vas a dar cuenta que ese pastor no da la talla, en el sentido de no da la talla del Señor, no da la talla de perfección. Nadie da la talla de perfección. Solo uno ha dado la talla de perfección. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, claro que sí. De ahí para abajo, todos estamos en proceso. Por supuesto que sí, claro, todos estamos en proceso. Todos pecamos. Todos, absolutamente todos. Pero cuando hay personas líderes, no solamente pastores, líderes, hermanos, líderes que vemos por las Escrituras que cumplen con los requisitos, 1 Timoteo 3, Tito 1, etc. La Biblia, ¿qué debe hacer? La congregación, ¿qué debe hacer? Estimarlos, claro que sí. Y cuando los pastores pecan, no de manera que descalifican, la congregación, sabe lidiar con eso. De vuelta, no de manera que descalifican. Sabe lidiar con eso. Porque es la característica, hermanos, de vuelta, de una iglesia fiel, de una iglesia madura, de un creyente maduro. Una iglesia fiel, hermanos, y lo pienso quizás diciéndolo de otra manera, estima a sus líderes no por causa de ellos. No por causa de ellos. Sino porque el Señor lo manda. No por causa de ellos. No por causa de que los líderes sean perfectos, porque no lo son. No por causa de que los líderes no fallan, porque sí fallan. No porque sean impecables. Una iglesia fiel estima a sus líderes sabiendo que no son perfectos, porque Dios lo manda y punto. Dios lo manda y punto. Una vez cuenta, no recuerdo exactamente con las palabras textuales, pero cuenta que estaba Paul Tripp, un pastor, con uno de sus discípulos, comiendo con varios pastores, y en un momento le preguntan a este discípulo de Tripp, le preguntan a este pastor, un hombre, Tripp, hombre de la palabra, le preguntan al discípulo de él, wow, ¿cómo debe ser trabajar con Paul? Con Paul, ¿cómo debe ser? Y este hombre responde, bueno, a veces Paul puede ser bastante patán, dice. A veces puede ser bastante patán. Y este hombre cuenta y dice, bueno, yo no, es verdad lo que dice, pero no hacía falta que lo iba a sacar delante de todos. Bueno, es que, claro, este hombre está diciendo, bueno, que no lo estimo a él por lo que él es, en el sentido de porque él es una maravilla, no. Bueno, porque veo que es un hombre que quiere agradar a Dios y a pesar de sus fallas quiere agradar a Dios. Y bueno, Dios me manda a hacerlo y punto.
Esa es la característica, hermanos, de una iglesia fiel o de un creyente maduro. Así que vemos tres evidencias que nos ayudarán a saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor. Tres evidencias. La primera evidencia es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, tendrán una alta estima por sus líderes. Es lo que pasaba con Tesalónica. La segunda evidencia, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Anoten conmigo el versículo 7, por favor. Pero ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y de vuelta, hermanos, noten de vuelta este vínculo de reciprocidad. Nosotros los enviamos para consolarlos, para consolar su fe, eso es lo que le dijo en capítulo 3, versículo 2. Envía a Timoteo para que a ellos los consuele en cuanto a su fe, pero ahora nosotros somos consolados por medio de su fe. Esto es precioso, hermanos, vemos esta reciprocidad. Y de vuelta pensando en estos pastores estrellas, acá vemos todo lo contrario. A veces una de las características de los artistas en general, ¿no? De los famosos, que tienen muchos fans, es que no les importa a sus fans, ¿no? No les importa a sus fans, esa es la realidad. Algunos hasta los maltratan a sus fans, ¿no? Bueno, y lamentablemente eso a veces se ve replicado en el cristianismo. Y vemos a supuestos pastores estrellas que no les importan las personas, que no aparecen ahí en el escenario y desaparecen como por arte de magia. Pero acá vemos todo lo contrario. Acá vemos a un apóstol, un verdadero apóstol, real, no de los falsos que hay por ahí. Uno verdadero. ¿Y cuál es la característica de un verdadero apóstol? Que se desvive por las ovejas del Señor. Que se desvive. Al punto de que ahora Timoteo, o Pablo, Silas y Timoteo, ellos son consolados por medio de los tesalonicenses, de saber que ellos están firmes en el Señor. Noten, Pablo usa dos palabras ahí en el versículo 7. Habla de necesidad y aflicción. Necesidad y aflicción, estas son dos palabras similares. Se usan casi siempre juntas en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Y estos términos hablan de un profundo dolor. De un profundo dolor. No sabemos a qué dolor Pablo se refiere específicamente, pero sí hay una característica, y es que el segundo viaje misionero de Pablo, el primero también, pero el segundo viaje misionero de Pablo se vio sumergido en aflicciones, sumergido, totalmente. Nosotros leemos en el libro de los Hechos, sabemos, él fue, ya lo dijimos muchas veces, fue apedreado fue azotado en Filipos, metido en la cárcel, fue perseguido en Tesalónica, de Tesalónica va a Berea, es perseguido en Berea, de Berea va a Atenas, lo menosprecian en Atenas, predicando en el Areópago, y luego llega a Corinto. ¿Y cómo estaba Pablo en Corinto? ¿Cómo estaba en Corinto? O lo sabemos por 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice, cuando llegué a vosotros con mucha debilidad y temblor. ¿Por qué Pablo llega así a Corinto? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Por todo lo que había pasado. Incluso leemos en el libro de los Hechos que el Señor Jesús se le aparece a Pablo y envía una visión, le dice en Pablo en Hechos 18, Pablo, no temas, sigue predicando. Nos imaginamos, hermanos, Pablo llega a Corinto casi que queriendo tirar la toalla, me lo imagino, casi queriendo tirar la toalla. Porque le dice eso a los corintios con mucho temor, mucha debilidad. Casi que nos imaginamos a Pablo hace poco tiempo fue azotado en la cárcel, todo lo que pasó, casi que me imagino que Pablo ya no quiere saber más nada. Nosotros a veces vemos al apóstol Pablo como si fuese Superman, ¿no? Así lo vemos, Superman. Pero qué lindo, hermanos, que estos textos, Pablo nos abre su corazón
Y acá vemos a un Pablo totalmente desanimado. Porque eso es lo que pasa en los líderes. Moisés, ¿qué le dijo Moisés a Dios en un momento de su vida? Quítame la vida, Dios. Ya, está bien. Yo no te pedí este pueblo, yo no te pedí sacar este pueblo. Quítame la vida, Dios. Basta. Y cuando Dios le dice, bueno, te voy a dar 70 más. Tranquilo, Moisés. Te voy a dar 70 que te ayuden ahí en la tarea. Pero ¿qué le dijo Moisés? Basta, Dios. Hasta acá llegué. Elías. ¿Qué hace Elías después de matar a los profetas de Baal y todo el sacrificio? ¿Qué hace? Lo mismo. Dios, ya, estoy deprimido, no quiero saber más nada. Hasta acá llegué. ¿Qué hace Jeremías? En un momento de su misterio, ¿qué hace? ¿Qué hace Jeremías? Dios, basta. Ya, me cansé. No voy a hablar más. Me cansé. Hablo de vos y lo único que tengo es persecución. Basta, Dios, me cansé. Hasta acá llegué. Y eso es lo que le está pasando al apóstol Pablo acá, me imagino. No, basta, Dios, basta, ya. Dame unas vacaciones. Pero Pablo es consolado por medio de ellos. Una vez, creo que era el pastor Martin Lloyd-Jones, si mal no recuerdo que decía, Dios no nos permite ver todo lo que hace a través de nuestro misterio, decía él, para que no nos enorgullezcamos, decía. Pero nos permite ver algo para que no nos deprimamos. Nos permite ver algo, claro que sí. Sí, porque si no, no aguantamos. Cuando siempre hablo con pastores experimentados y les pregunto, ¿y cómo aguantaron? Y siempre me dice lo mismo. Me dice, Dios, Mati, detrás de cada palazo que recibimos, Dios nos consuela por medio de ver lo que está haciendo en la vida de otros. Si no, no aguantamos, me dice, no aguantamos. Y eso trae consuelo. Y eso es lo que vemos acá, Pablo, a un Pablo consolado. ¿Qué es lo que trae consuelo a alguien fiel, a alguien que sirve al Señor? ¿Qué es lo que trae consuelo? No son los aplausos. Las personas que hoy te idolatran, mañana te van a odiar, porque se van a dar cuenta que no son ningún ídolo, que no son ningún fenómeno, se van a dar cuenta, y cuando lo descubran, que no son ningún fenómeno, te van a abandonar, claro que sí, por supuesto. No son los aplausos, las personas que hoy te gritan, te tiran papelito ahí, sos el mejor, sos un campeón, mañana te gritan crucifícale, ¿no? Eso es lo que le pasó al Señor Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, crucifícale, danos a Barrabás, crucifícale. No, hermanos, lo que trae consuelo realmente, lo que trae consuelo a nuestras almas, es saber que las personas a las que discipulamos están firmes. Eso es lo que trae consuelo. Si vos tratás de buscar consuelo en momentos de aflicción, a la hora de estar sirviendo al Señor, tratás de buscar consuelo a través de los halagos, que la persona diga, sos un fenómeno, nadie predica como vos. Me hace acordar a MacArthur, cuando predicás. Bueno, ese mañana te va a decir, crucifícale. No, hermanos, lo que trae consuelo es saber que las personas están firmes en el Señor. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan capítulo 4. Capítulo 4 no, porque tiene un solo capítulo. En 2 de Juan versículo 4 dice el apóstol Juan, mucho me regocijé. ¿Por qué? Porque he hallado a algunos de tus hijos creyentes andando en la verdad. Eso es lo que trae fe. Lo que trae consuelo no son aplausos, hermanos, no son vistas en YouTube. Lo que trae consuelo es que la persona a la cual vos discipulaste está firme. Eso es lo que trae gozo. No que te digan que sos un fenómeno, porque sabés que no sos un fenómeno. Lo sabés. Si alguien te dice soy un fenómeno, que no se dé cuenta. Y noten que esto es lo que trae gozo a Pablo. Noten versículo 8. Noten. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo usa una hipérbole. Este año aprendimos la palabra hipérbole. Es como cuando te compras un fitito amarillo, ves fitito amarillo por todos lados. Bueno, aprendimos la palabra hipérbole este año en el seminario, ahora vemos hipérboles por todos lados. Es una hipérbole. Pablo dice, ahora vivimos. Es como cuando en las canciones románticas, ¿no? El que canta dice, no puedo vivir sin vos. Bueno, es una hipérbole, pues está viviendo y aparentemente la novia lo dejó ya. Pero es una hipérbole, no puedo vivir sin vos. Bueno, eso es lo que Pablo dice, ahora vivimos, como que ahora sí que vivo. ¿Por qué viven? Ahora vivimos. Porque nos enteramos, noten, si vosotros estáis firmes
en el Señor. De vuelta, lo que trae consuelo a Pablo, hermanos, es saber que las personas a las cuales él ha invertido tiempo están firmes en el Señor. Y eso es para lo que trabajamos. Eso es para lo que trabajamos. Si el Señor te concede enseñar la palabra, si el Señor te concede invertir tiempo en una persona, no lo hagas para los aplausos. No lo hagas. Mira, no, hemos hablado mucho de esto con Bani en algún momento. Ni siquiera lo hagas para que la persona en la cual discipulás te dé las gracias. Ni siquiera lo hagas por eso. Debería hacerlo. Pero si no lo haces, no importa. No importa. No trabajes para eso. No trabajes para el reconocimiento humano. Trabaja para que la persona a la cual vos estás discipulando esté firme en el Señor. Eso es lo que te va a dar alegría en el corazón. Realmente, hace unos años, escuché a un pastor que se suicidó y, por lo que me contaron, se suicidó porque él no tenía el reconocimiento que realmente quería tener. No tenía el reconocimiento que quería tener. No hay cosa más frustrante, hermano, que servir a los aplausos. Es lo más frustrante que hay. Que vos sirvas al Señor para que otros te estén reconociendo todo el tiempo. Es como, quizás para compararlo con algo, es como la droga. No, siempre vas a querer más. Esos reconocimientos no te van a satisfacer. Hoy fulano te dijo que sos un fenómeno. Bueno, ya no te alcanza que te lo diga fulano. Ahora que te lo diga fulano y mengano. Y ya no te alcanza fulano y mengano. Ahora que eres fulano, mengano y sultano. Y así, y es lo más frustrante, hermanos. Lo más frustrante que hay. Pero lo que nos da gozo, hermanos, lo que nos da gozo es saber que las personas están caminando en el Señor. Y qué precioso pensar que en este texto, hermanos, porque eso es lo que está dando gozo a Pablo, saber que los tesalonicenses están firmes en el Señor. Pero si nosotros leemos en capítulo 2, versículo 19, el gozo, leemos ahí, acompáñenme, capítulo 2, versículo 19, el gozo está en que Pablo, Silas y Timoteo puedan presentar a los tesalonicenses fieles al Señor cuando el Señor venga, ¿no? Noten ahí capítulo 2, versículo 19. En su venida, cuando el Señor venga. Pero noten que acá Pablo, el gozo de Pablo, no es un gozo futuro, es un gozo presente. Es un gozo presente. O sea que no solamente trabajamos, por supuesto, para que cuando el Señor venga, las personas a las cuales discipulamos estén firmes, sino también cuando vos encontrás ahora, a una persona viviendo, a una persona a la cual has invertido tiempo, la ves firme en el Señor, eso trae gozo a tu vida, hermano. Eso trae gozo. Y si nos ponemos a pensar, quizás a manera de resumen, a manera como de una gran idea, de un gran concepto, podemos pensar que muchas veces la causa de la frustración, la causa de los bajones, la causa es vivir vidas autocentradas. Vivir vidas autocentradas. Vivir vidas que solamente pensás en vos mismo. Que solamente te preocupás por vos mismo. Eso no trae gozo a tu vida. Quizás vos te encontrás hoy casi que deprimido. Bueno, una de las maneras de salir de eso es preocupándote por otros. Viviendo por otros. Pablo está en aflicción, en tribulación, de tal manera capaz que ni vos ni yo nunca pasaremos en la vida. Pero ¿por qué él tiene gozo? Porque ve el obrar de Dios en otros. Eso es el Evangelio, hermanos. ¿El Evangelio se trata de qué? De no vivir para vos mismos, sino vivir para otros. ¿De qué se trata el Evangelio? De que Dios dejó, Filipenses 2, su gloria. ¿Para qué dejó su gloria? ¿Para qué? Para venir a redimir un pueblo, para venir a salvar pecadores. Así que vemos 3 evidencias que nos ayudarán a saber si las personas en las cuales discipulamos están firmes en el Señor. La primera evidencia es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, tendrán una alta estima por sus líderes. La segunda es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Y la tercera evidencia es que si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, hará que demos gloria a Dios.
Si las personas a las que discipulamos están firmes, la evidencia de que eso nos llevará a dar gloria al Señor. Noten versículo 9, por favor. Por lo cual, conclusión, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo hace una pregunta acá. Cuando dice, ¿qué acción de gracias podremos dar? Es como Pablo envía a Timoteo, Timoteo viene, le da las noticias de los tesalonicenses que están firmes, que aman a los misioneros. Pablo se goza y ahora Pablo dice, ¿y cómo puedo agradecer a Dios? ¿Nunca te pasó una vez que oraste por algo y Dios te lo respondió y cuando estás orando ahí no sabes ni cómo darle gracias a Dios? No puedes expresar con palabras que el Señor te haya respondido. No hay manera de agradecerlo. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, lo que Pablo dice es esto, ¿qué acción de gracias es suficiente para agradecer a Dios de que los tesalonicenses estén firmes? ¿Qué acción de gracias? ¿Qué palabras son suficientes para darle gracias a Dios? No hay. Toda oración agradeciendo a Dios por el obrar de Dios en los tesalonicenses es insuficiente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está acá, pero que explota de alegría. No puede más. Noten la palabra ahí, gozo. Noten conmigo ahí. Pablo usa palabras paralelas en versículo 9 ahí. Con todo el gozo con que nos gozamos. Cuando un nene habla así, lo corregimos. Decimos, no, así no se habla, tenés que usar sinónimos. Gozo con que nos gozamos. Pero Pablo usa estas palabras porque Pablo está, pero que explota de alegría. No hay manera de agradecer a Dios. Y me encanta, hermanos, de vuelta pensando en el discipulado, me encanta porque esto saca todo mérito en nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando Timoteo vuelve y se encuentran y le cuenta de los tesalonicenses, Pablo no dice, soy un campeón, sí, claro, yo soy un fenómeno, mirá, con todo lo que hice. No, él a quien agradece. A Dios. Pablo sabe, ya lo dijo, él ora todo el tiempo por las personas, porque sabe que solo Dios puede orar en las personas, solamente Dios. Y cuando Pablo se entera que Dios había obrado, no se lleva ningún mérito, cero mérito en la vida de Pablo, cero. La gloria es para Dios. Cuando, me imagino, Timoteo le termina de contar esto a Pablo, no sé, imagino a Pablo ahí cayendo de rodillas, diciendo, gracias, Señor. Toda la gloria es para vos, Dios, toda la gloria. ¿Cómo puedo agradecerte, Dios? Si yo estuve 3 meses nada más, me fui, ¿cómo es que están firmes? ¿Cómo es? Señor, no entiendo cómo puede ser. Todo lo has hecho vos. Porque nosotros podemos llenar una iglesia. Claro que sí. Nosotros acá hacemos un estudio. ¿Qué le gusta a las personas en la iglesia? ¿Qué le gusta? Hacemos un estudio, juntamos todo eso y se lo damos y llenamos este lugar. Claro que sí. Empezamos a prometer que si venís acá, Dios te va a dar no sé qué cosa, todo. Prometemos, esto se llena. Vamos ahí y es muy fácil llenar una iglesia. Muy sencillo llenar una iglesia, claro que sí. Llenan estadios. Eso es muy sencillo. Lo que no es sencillo, para nada sencillo, es que una persona se mantenga fiel al Señor. Bueno, obviamente, que una persona sea salva. De ninguna manera, eso es imposible para nosotros. Y que esa persona salva se mantenga fiel al Señor en medio de la persecución, porque, claro, puede ser que se mantenga fiel al Señor si vos todo el tiempo le ponés la zanahoria adelante, ¿no? Y le decís, no, dale, que ya llegaste, y se la vas corriendo. Dale, ya viene el millón, dale, que ya viene. Claro, eso es fácil, así es fácil. Siempre la persona sigue, como el bingo. Eso es fácil. Pero lo que es difícil, hermanos, y solo Dios puede hacer, es que una persona se mantenga fiel al Señor, aún en medio de la persecución. Te pasa a veces, ¿no? Te enterás que un hermano estaba mal y decís, o de prueba, una tras otra, palo, y decís, en cualquier momento este afloja, ¿eh? Y hablás y está más firme que vos. Solo el Señor. Y eso es lo que hace Pablo acá, solo el Señor. Pero
Pero noten, y el balance acá que hay que tener, es el Señor el que hace esto. O sea, Timoteo le trae las noticias, Pablo da gloria a Dios, pero noten que pasa algo muy particular en el versículo 10. Noten lo que dice el versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que podamos ver vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Noten que Timoteo vuelve con las noticias y Pablo no dice, listo, ya está, tomemos vacaciones. Vamos muchachos, tenemos vacaciones un mes. No. Luego que Pablo se entera de eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ora para poder ir a verlos. Me encanta lo que dice un comentarista. Me encanta. Sobre la palabra, acá se traduce con gran insistencia. Con gran insistencia. Dice este comentarista, me encanta. Dice, hasta este punto, dice, el lenguaje de oración de Pablo acá, hasta este punto el lenguaje de oración resulta familiar por otras cartas. O sea, este hombre es un erudito, está traduciendo del griego directamente, está comentando del griego, está estudiando ahí y está traduciendo. Y dice, hasta ahora la traducción es fácil, conocemos, entendemos, dice. Hasta este punto el lenguaje de oración resulta familiar por otras cartas. Pero este término, sin reservas, acá la Valera lo traduce con gran insistencia, hace detenerse al traductor, ya que el adverbio compuesto es difícil de traducir adecuadamente. O sea, estás traduciendo, este hombre está traduciendo. Y cuando llega a este término dice, ¿y cómo lo traduzco? ¿Cómo lo traduzco? Bueno, un diccionario dice, lo define más allá de toda medida. Otro diccionario, dice el autor, este escritor, lo traduce con toda devoción. Y dice, está bien estos términos, está bien dentro de sus límites, pero suena más suave que el original. O sea, dice, bueno, ¿cómo lo traduzco? A ver qué palabra en español. Bueno, sin reservas, bueno, está bien. Más allá de toda medida, está bien, pero le falta algo. Y dice este autor, la expresión a toda máquina, o sea, orando a toda máquina, dice. La expresión a toda máquina captaría el estado de ánimo de Pablo. Pero dice, pero es demasiado idiomática. Por eso hemos escogido sin reservas. O sea, es lo que dice acá. Oramos a toda máquina, o sea, nos enteramos que están firmes. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a orar a full, con todo, a toda máquina. ¿Para qué? Para verlos y completar lo que falta de vuestra fe. Lo que Pablo está diciendo es, saber que ustedes están firmes no me llevó a relajarme, para nada. Me llevó a querer verlos. Y lo que falta a vuestra fe no es que eran creyentes a medias. Lo que falta a vuestra fe se refiere a lo que le falta crecer en la fe. A eso se refiere. Saber que están firmes los lleva a Pablo a querer seguir invirtiendo tiempo en ellos. Y un error que no debemos cometer, hermanos, en el discipulado, que no debemos cometer, es pensar que nosotros debemos soltarle la mano a los que están firmes. Hay un libro que estaban leyendo varios hermanos acá. Algunos lo han leído, otros lo estaban leyendo, nosotros lo hemos leído. El enrejado y la vid se llama. Y este autor dice, el enrejado y la vid, este autor dice algo muy lindo. Dice, uno de nuestros errores es que cuando alguien está firme en el Señor, lo abandonamos. Lo abandonamos, como que bueno, ya va solo. No. Noten que Pablo acá dice, bueno, ellos están firmes, amén, genial, y ahora con más razón quiero ir. Ahora clamo al Señor con más insistencia a toda máquina para que pueda ir y pueda completar lo que falta de su fe. Así que la pregunta que debes hacerte para concluir es: ¿a quién estoy discipulando? ¿A quién estoy invirtiendo? Y discipulado no me refiero a una planillita que completamos. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Tiene su lugar. Pero con discipulado me refiero a que vos seas usado para formar a Cristo en otro. Eso es discipulado. Que vos seas usado, quizás nunca llenaste una hojita con nadie, no importa. Pero que vos seas usado para formar a Cristo en otros. Bueno, quizás todavía no te encontrás en ese momento, pero lo que vos debes hacer entonces es darte vuelta y ponerte bajo otro para que invierta tiempo en vos. Y así vos te vas a poder dar vuelta
e invertir tiempo en otro. Y eso es lo que te va a dar gozo, hermano. Eso es lo que te va a dar gozo. Eso es lo que te va a dar satisfacción. Y cuando las personas, y me encanta, hermanos, cuando las personas a las cuales vos discipulás están firmes, eso, nuestro corazón explota de alabanza. De verdad, explota de alabanza. Cuando vos te enterás con una persona a la cual le diste tu vida, está caminando derechito. Wow. Eso no tiene precio, de verdad. No tiene precio. ¿Lo has experimentado? ¿Lo has experimentado? Bueno, si no lo has hecho, te animo. Claro que sí. Te animo a que lo hagas. A que o inviertas o te sometas a alguien para que invierta tiempo en vos y vos luego puedas salir de ahí para poder invertir tiempo en otros. Así que 3 evidencias que nos ayudarán a saber si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor. En primer lugar, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, tendrán una alta estima por sus líderes. En segundo lugar, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, traerán consuelo a nuestra vida en medio de la adversidad. Y en tercer lugar, si las personas a las que discipulamos están firmes en el Señor, hará que demos gloria a Dios. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, damos gracias por hombres como Pablo, como Silas, como Timoteo, que nos han dado un ejemplo, Dios, de cómo debemos vivir, que nos han dado un ejemplo, Señor, de no vivir una vida autocentrada. Señor, ayúdanos, por favor, a imitar a estas personas. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que obedece tu palabra y discipula a otros. Úsanos, Dios. Por favor, úsanos para formar a Cristo en otros. Qué precioso, Señor. Qué precioso que tú puedas usar pecadores como nosotros, con nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, para que otros te conozcan, para que otros sean más como Cristo, Señor. Qué gozo, Dios. Por favor, ayúdanos a poder vivir de esa manera, Dios. Ayúdanos a poder vivir para lo que no se ve, por favor. Y te ruego, Dios, te ruego también que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le salves. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que esa persona pueda entender que por su pecado va al infierno, Dios. Y que la única manera de ser salvo es por medio de Jesús, que pueda hoy correr a la cruz, que pueda arrepentirse de sus pecados, Dios. Solamente tú puedes darle vida a los muertos. Y te rogamos porque sea lo que hagas en esta mañana, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.